¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Se ve la pantalla? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente, buenas tardes a todos. Excelente. Antes de empezar la clase, no sé si ya encontraron en su plataforma eh, un material, puse guía de estudio en la semana 3. No sé si el doctor Mesa ya alzó ese trabajo. ¿Ya alzó el trabajo o no alzó todavía el trabajo? Es un material, como su nombre ya lo dice, guía de estudio para que para la final algunas historias clínicas que puedan investigar y poner la respuesta correcta, ¿verdad? No vale punto, el que quiere hacer hace, el que no quiere no hace, no hay problema, pero como vuelvo a decir, es punto para el examen final, es una guía para el examen final. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me escucharon? Bueno, vamos a dar. Le pido disculpas si escuchan un ruido, si escuchan un ruido de más. Es que estoy en un lugar donde creo que hay construcción y por eso que hay mucho ruido. Bueno, empecemos con la clase de hoy. Vamos a hablar un poquitito de las neoplasias endocrinas pancreáticas. Vuelvo a repetir. Neoplasias endocrinas pancreáticas. Como ya muchas veces ya hablaron ustedes de pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, ¿sí? Ya vuelvo, doctores, ya vuelvo. Bueno, doctores, discúlpenme, vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con la clase y estaba diciendo que la pancreatitis aguda y crónica ya habrán hablado mucho ustedes. Después han hablado de anfisio-pato, todo. Entonces, para hacer un resumen, vamos a hablar directamente de las neoplasias endocrinas pancreáticas, ¿sí? Que es una cosa más así, un poco más detallado, son patologías un poco más raros, son generalmente la mayoría, no todas, pero en su gran número son de origen maligno, y entonces vamos a estar hablando de eso, ¿sí? Bueno, primeramente entonces tengo que hablar de los tumores, de los islotes, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los islotes del páncreas? ¿Cómo se llaman los islotes de páncreas? Histológicamente hablando. ¿Cómo se llaman los islotes?
de Langerhans, ¿sí? Islote de Langerhans, ¿sí? Excelente, doctor. Excelente, excelente. Bueno. Voy a intentar hacer un poquitito entendible la clase, un poco bien resumido, para que ustedes entiendan lo justo y necesario sobre todo, ¿verdad? Entonces, los tumores de células de los islotes de Langerhans, de los islotes endocrinos pancreáticos, ¿sí? Vamos a que dice que el 3 al 5% son de las neoplasias de páncreas, ¿sí? Su origen son células epiteliales multipotenciales situadas en los ductos pancreáticos. Todos se consideran malignos, como le estaba diciendo, excepto los microadenomas que son menos de 5 milímetros. Y en la clasificación de los tumores del páncreas, no se clasifica tanto por el TNM. ¿Se recuerdan ustedes la clasificación del TNM? Entonces, no se clasifica por la clasificación del TNM, ¿sí? Sino más bien se va a mover algunas clasificaciones que son específicas para las neoplasias, para los tumores pancreáticos, ¿sí? Entonces se considera de maligno, excepto los microadenomas menores a 5 milímetros, como le estaba diciendo. No hay un criterio definido histológico para diferenciar, a excepción de metástasis, ¿sí? Entonces, para los tumores de células de islote o para los tumores pancreáticos, no existe la clasificación del TNM. ¿Se recuerdan ustedes la clasificación del TNM? ¿Qué significa TNM? ¿Qué significa el TNM? El grado, ¿verdad? El T de tumor, la M ganglio y la M metástasis, era una clasificación que se realizaba a las neoplasias, ¿sí? Bueno, entonces una de las propuestas es clasificar como la baja calidad, si no hay necrosis, una forma de clasificar la pancreática, vamos a decirle los tumores pancreáticos, uno es con baja calidad si no hay necrosis y otro de grado intermedio si hay necrosis. Vamos a ir viendo más hacia adelante cuál es realmente la clasificación que más se utiliza, ¿sí? Bueno, continuando entonces un poquitito de lo que estábamos haciendo, los tumores pancreáticos, el 80% se producen con los pacientes MEN1, ¿sí? Que son neoplasias endócrinas múltiples tipo 1. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros hablamos en la semana pasada del MEN1 y del MEN2? Voy a quedar en silencio hasta que me respondan la diferencia del MEN1 y del MEN2, porque yo era que le dije en clase, así bien resumido, MEN1 es tal forma y MEN2 es de tal forma. Entonces, quiero saber cuál era la diferencia entre ambos. Excelente, doctora Amanda, excelente. Creo que pocos son los que participan en clase, ¿verdad? Excelente, doctora Amanda, ¿sí? Excelente. Dijimos que ambos son autosómicos dominantes, tanto el MEN1, NEN1, como quieran decir, el NEN1 y el NEN2 son autosómicas dominantes, ¿sí? Y el NEN1 son supresores de tumores. Y el NEN2, más o menos, resumiendo, son proto-oncogen, ¿sí? Son proto-oncogen. Así mismo como usted, como dijo la doctora Amanda, son mutaciones activadoras de receptores, son proto-oncogen. ¿Se recuerdan ustedes? Me imagino que
Anatomía 2 dieron neoplasia. En 2 o en el 1 hablaron de neoplasia. Anatomía patológica 1 o 2 hablaron de neoplasia. ¿En cuál de los dos hablaron? Y se recuerdan ustedes cuando hablaba del oncogen y el proto-oncogen. Y entonces más o menos en NEN 1 son supresores tumorales y en NEN 2 son proto-oncogen. Los proto-oncogen son proteínas oncogénicas que son producidos por el propio oncogen. ¿Y qué era el oncogen? ¿Alguien sí se recuerda? ¿Qué era el oncogen? ¿Qué era el oncogen? El oncogen era la mutación ¿es la mutación de qué? De los responsables del crecimiento y diferenciación celular. ¿Se recuerdan? ¿Mm? Responsable, ¿sí? Del crecimiento, multiplicación, crecimiento y diferenciación. ¿Mm? Bueno. Excelente, excelente. Bueno, el 80%, ¿sí? El 80% de las neoplasias pancreáticas se producen en los pacientes de MEN1, ¿sí? En los pacientes de MEN1, que son alteraciones del supresor tumoral, ¿verdad? La edad de incidencia entre 50 y 60 años tiene localizado más en el cuerpo y cola del páncreas, ¿sí? Por lo general, de crecimiento lento, la metástasis a los ganglios, hígado y hueso, ¿sí? Hígado y hueso. Macroscópicamente son tumores bien delimitados, rara vez múltiples, sobre todo en el caso de los neoplasias endócrinas múltiples, ¿sí? Tipo 1. Ocasionalmente son quísticos, al igual que algunos tumores del paciente de páncreas exócrinos. En la histología, ¿qué vamos a encontrar en la histología? Vamos a encontrar primeramente una alta diferenciación celular, ¿sí? Diferentes patrones de crecimiento, aspectos organoides, ¿sí? No hay necrosis, células con núcleos isomórficos y sin atipia. ¿Qué significa isomórfico y sin atipia? Vamos a ver si se recuerdan ustedes todavía. ¿Qué significa? Isomórfico significa igual a la morfología y sin atipia, que son similares, ¿verdad? Similares en funciones, solo que no hacen la función, pero son similares, todos más o menos similares. Muy escasa mitosis, ¿sí? Y un citoplasma oxífilo y o claro, ¿sí? Más hacia adelante le voy a mostrarle las imágenes histológicas y es un poco difícil de diferenciar. Por eso que los tumores pancreáticos endocrinos son muy difíciles de diferenciar. Por eso uno usa la clasificación del TNM, ¿sí? Entonces, y a veces tienen estroma amiloides, especialmente los tumores pancreáticos endocrinos, que son los productores de insulina, melanina o rara vez osteoide, ¿sí? Entonces, histológicamente son estas características que tienen los tumores pancreáticos endocrinos. Después hay un segundo grupo de tumores pancreáticos endocrinos. Hay un segundo grupo. ¿Cómo es la característica de ese segundo grupo? Es menos frecuente, ¿sí? Presencia de cierto grado de atipias y pleomorfismo nuclear, foco de necrosis y mitosis más frecuente. ¿Cómo era la neoplasia? A mayor mitosis, ¿cómo era el crecimiento de la neoplasia? Este, por ejemplo, tiene el mayor número de mitosis que la anterior. Entonces, ¿cómo es
¿Cómo es entonces el crecimiento de este segundo grupo de tumores endocrinos pancreáticos? ¿Cómo va a ser? Mitosis más frecuente, dice. ¿Cómo va a ser entonces el crecimiento de este tumor? Crecimiento organoide es menos aparente y suelen presentar invasión local. Un poquito más atrevido este segundo grupo de tumores endocrinos pancreáticos. Si este tumor tiene mayor número de mitosis, ¿cómo va a ser el crecimiento entonces? Más acelerado, ¿sí? Ahí no viene, doctor Pedro, no viene atípico ni típico, es más acelerado, mayor será el crecimiento, más rápido, ¿sí? Más rápido. Esa es la palabra correcta. Y el tercer tipo de tumores endocrinos pancreáticos son las neoplasias pobremente diferenciados, ¿sí? Similar en su histología a los carcinomas pulmonares de las células pequeñas, vaga apariencia organoides, muy alta relación núcleo-citoplasma, que significa núcleo grandes, ¿sí? Frecuentes células apoptósicas, necrosis y alto índice mitótico, ¿sí? Alto índice mitótico, es decir, de crecimiento rápido. General, el tercer tipo de tumores endocrinos pancreáticos son conocidos como neoplasia galopante. ¿Qué significa la neoplasia galopante? Que crecen muy rápido, invaden muy rápido y son, como ya dije, muy invasivos, muy destructivos. Por eso dicen necrosis y alto índice mitótico. Bueno, vamos a hablar de cada uno, no se preocupen, esta es una introducción general. Voy hablando de cada uno. Estoy haciendo un resumen para que ustedes puedan entender nada más lo que deben aprender en esta instancia, ¿sí? Bueno, tenemos también que vemos en la macroscopía, ¿sí? Vamos a ver un páncreas de color rojo parduzco, ¿sí? Se parecen al bazo, ¿sí? Los ganglios linfáticos, sin cápsula bien definido, el tejido fibroso variable. En la microscopía, sí vamos a encontrar nidos de células poligonales, abundantes citoplasma de eosinófilos debido a la delicada vasculatura. Y en los patrones sólido, trabecular y glandular, con mínima o moderada fibrosis, pero no desmoplasia. ¿Qué significa desmoplasia? ¿Alguien me puede decir qué significa desmoplasia? ¿Qué significa desmoplasia? Desmoplasia es más o menos a la inversa a la fibrosis, una forma de decir, ¿verdad? Lo que va a aumentar ahí es número de colágenos, ¿sí? El número de fibra conjuntiva. Colágeno, doctor Pedro, ¿sí? Fibrótico es fibroso, ¿sí? Es colagenización. Es colagenización. Ahí está la palabra correcta, ¿sí? Entonces aumenta el número de fibras de colágeno, ¿sí? Atiendan, estos son preguntas de exámenes, atiendan mucho. Sí, doctor Mauricio, aumento de colágeno en el tumor. Bueno, estoy yendo un poco rápido porque es un poco largo la clase de hoy, por eso. Acá tenemos las primeras imágenes donde van a ver, ¿sí? Donde van a ver, ahí ven, miren, viene en el medio, ¿sí? Viene en el medio, como vemos, un tejido, hay un tejido de islote pancreático, de Langerhans, como le dije, normal es rodeado de un tejido normal exócrino, ¿sí? Los islotes contienen células secretoras de glucagón alfa, beta, células secretoras de insulina y la somatostatina, que es secretada por las células delta. Entonces, un repaso general. La célula alfa secreta, ¿qué va a secretar la célula alfa? Secreta glucagón. La célula beta va a secretar la insulina y la célula delta va a secretar somatostatina, ¿sí? Estas son las principales, son las principales secreciones de las células pancreáticas
endocrina. Nosotros sabemos, por eso mismo les mencioné que la célula, que la del órgano pancreático es una glándula mixta que tiene tanto la función de endocrina y exócrina. ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? Ustedes pueden aprender más que yo, que mí, tienen la memoria más fresca que yo en cuanto a la anatomía. Y por eso le pregunto a usted. Doctora Dara, ¿se encuentra la doctora Dara? ¿Me está escuchando la doctora Dara? Hello, doctora Dara. ¿Está você aí? Sorprendeu a computadora e foi embora. Doctor Domingo, ya le pillé ya. Doctor Domingo, ¿estaba presente? Creo que otro que prendió la computadora y se fue. Doctor Mauricio, entonces, ¿qué está ahí? Doctor Mauricio, ¿está ahí? Pregunta fácil. Ahí todo el mundo se desconecta ahora, ¿viste? La doctora Karine Rosa ya se fue embora. Pregunta, ¿quién otro que se fue embora? Doctora Kenny, se fue la doctora Lucieni, se fue embora, ya está el doctor Paulo. Bueno, doctor Mauricio Luis, hacernos recordar cuál era la diferencia entre secreción endócrina y exócrina. Eso no queríamos saber. Y anoto tu nombre para como punto extra para la final. Fácil, claro que es fácil, Pedro. Yo nunca hago preguntas difíciles. Não sei porque o pessoal me tem como um bicho pavão. Fuerza, doctor. Ustedes están usando el internet, claro, por eso que es más lento. Tienen que usar ching, que es más rápido. Escucha, doctor Mauricio. Acá aprendí para que sea más rápido. Escucho. Sería cuando es endócrina es cuando él produce para sí mismo, y exócrina es cuando él produce para otros órganos. Más o menos. Está más o menos más, pero no tanto así es la definición. La definición es que exócrina es cuando la secreción, cuando el producto se desecha hacia afuera, hacia el exterior, ¿sí? Y endocrina cuando el producto es desechado, el contenido es desechado en la torrente sanguínea. Y que las acciones pueden hacer, porque también existen las secreciones endócrinas que él produce, pero puede utilizar el mismo, o puede ser secretado a una célula diana, a una secreción a distancia. Súper fácil, ustedes nomás se confunden de bala. Bueno, no voy a más preguntar porque si no van a salir todo de la clase online. Y la páncreas secretan dos tipos, tanto exócrina y endocrina, ¿sí? Por eso se le considera un órgano mixta. Sí, por eso Pedro se le considera una glándula mixta, ¿sí? Endocrina y exócrina. Y nosotros estamos hablando de la endocrina. ¿Cuáles son las endocrinas que acabamos de mencionar? Glucagón, insulina, somatostatina, ¿sí? Y también existen otras células, otras secreciones más que hacen la glándula, la páncreas. ¿Se entendió un poquitito ese punto? Yo no toqué más nada tanto de eso porque ustedes ya lo saben todo en anatomía, histología, están dando fisiología. Entonces me voy directamente a lo que es importante para nosotros en anatomía patológica. Bueno, excelente. ¿Se quedó un poquito claro? ¿Puedo continuar? Escucho, Pedro. Doctor Pedro, ¿puede hablar?
ya no voy a más preguntar nada, porque si me dicen otra vez que soy chato online, ya es máximo ya para mí. Entonces voy a mantener nomás el de ser chato en aula y no en clase online. El asunto por regular la retroalimentación negativa, correcto, doctor, excelente. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y para que pueda recordar, poder leer poder pedirle ayuda a tío Gayton, a tío Robin, ¿sí? Eso es muy bueno. Ellos siempre nos hacen recordar. Especialmente en tío Gayton, el tío Robin. Van a encontrar todo esto que le estoy diciendo, capítulo 19, a partir de la página más o menos 891. A partir de la página 891 van a encontrar todo lo que les estoy hablando hoy de páncreas. Bien resumidito, el tío Robin nos va a decir todito. ¿Se entendió? Todos le conocen a tío Robin, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces, como estábamos diciendo acá, como vean, aquí hay un islote pancreático de Langerhans rodeado de tejidos normal exócrinos, que son estos, que este es el islote, al islote de Langerhans. Los islotes contienen células secretoras de glucagón alfa, ¿verdad? Célula alfa, célula beta que secreta insulina y célula delta que secreta la somatostatina. Continuamos entonces un poquitito. Acá más o menos con una tinción especial para que se pueda observar mejor, ¿sí? Acá tiene una tinción de inmunoperoxidasa, ¿sí? Puede ayudar a identificar la naturaleza de las células presentes en los islotes de Langerhans. En el anticuerpo derecho, ¿sí? La imagen derecho, a la insulina se ha empleado para identificar las células beta. Y a la izquierda, el anticuerpo al glucagón para identificar las células alfa. Entonces, a la derecha van a tener su célula beta y a la izquierda su célula alfa. Bueno. ¿Vieron la imagen? Y acá nuevamente, si pueden acercar más ustedes para que puedan observar nuevamente algunas imágenes, ¿sí? La imagen A son células beta, ¿sí? Son células beta más o menos similar a la primera que estábamos viendo. La imagen B son células alfa, ¿sí? El glucagón. Y la imagen C son las células delta, que es la somatostatina, ¿sí? Entonces ahí nuevamente abajo son una imagen microscópico electrónico, ¿sí? Van a tener la célula delta, alfa y beta, ¿sí? Entonces para que puedan tener un poquitito la imagen para que puedan ver alfa, beta y delta. Entonces acá tiene la célula beta. Voy a volver para atrás. Acá. Beta. Acá la célula alfa. ¿Sí? Acá alfa. Y acá la célula delta. Y acá nuevamente la célula beta. ¿Sí? La alfa y la delta. Ahí, beta. Entonces son una imagen microscópica. Y acá una imagen macroscópica, miren, páncreas, y este es un adenoma pancreático. Un adenoma pancreático, doctores. Adenoma pancreático. Para que puedan ver un poquitito, un adenoma pancreático. Macroscópicamente, observando. No hay capsulado, pero se le considera. Por eso le dije, por eso le estaba diciendo al comienzo que en el páncreas la mayoría son malignos. No hay una clasificación, ¿sí? En las tumores pancreáticos. No hay una. Más hacia adelante vamos a ver una clasificación así que se utiliza, pero no es como las neoplasias, otras neoplasias de otros órganos.
Pero acá se ve así una leve cápsula. Miren acá. Voy a intentar borrar otra vez. Acá. Miren acá que se ve un poquitito bien. Miren. ¿Sí? Otra imagen más de cerca. Miren. Están todos. No entra en la clasificación de TNM. Excelente, doctora Armanda. Miren, si yo miro así, parece que está bien in situ, una forma de decir, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes in situ? Que era que se utilizaban los carcinomas malignos, pero que no era invasivo, ¿sí? Y si yo miro así, puedo decir que es un tumor in situ, una neoplasia in situ. Todos ven la imagen, todos están viendo la imagen. La doctora Fernanda ya se fue de mí, pero ya no voy a preguntar más. Le prometo que ya no pregunto más nada. El doctor Mauricio está presente todavía. No te vayas de mí, Mauricio. Solo ya no voy a preguntar más nada. Como falei, você só chato na aula e não aqui no online também. Na aula virtual vou tentar ser bonzinho. Só na aula presencial vou ser chato. Bueno, y acá otra imagen macroscópica, como leí, que como estábamos hablando, por eso, como dijo la doctora Amanda, por eso no entra en la clasificación del TNM, porque la mayoría de los tumores pancreáticos son neoplásicos, son malignos. Excelente, doctora. Claro, para eso estamos para aprender, doctora Viviana. Yo aprendo con ustedes y espero también enseñarle a ustedes. Bueno, continuamos todo un poquitito. Bueno, y acá vemos una imagen microscópica, ¿sí? La imagen microscópica recién de lo que estábamos viendo más o menos del adenoma, ¿sí? Entonces vemos ahí donde dice que el adenoma de la célula de los hilotes, en los contrastes de la izquierda, con los páncreas normal, y a la izquierda vamos a tener nuestro adenoma con hilotes a la derecha. Algunas de estas funciones de adenoma, lo que produce la insulina, por decir, pueden llevar a una hipoglicemia. ¿Por qué puede llevar a una hipoglicemia? Porque va a producir una hiperproducción de qué tipo de célula. ¿Una hiperproducción de qué tipo de célula? ¿De células? Sí, insulina. ¿Y quién produce la insulina? Esa es la pregunta. ¿Quién produce la insulina en el endocrino, pancreático endocrino? Las células beta, excelente. Bueno, entonces, algunas de estas funciones de adenoma, lo que producen la insulina, ¿sí? Pueden llevar a la hipoglicemia, ¿sí? Los que producen la gastrina pueden producir a múltiples úlceras gástricas y duodenales. Y esa úlcera gástrica y duodenales se va a llamar el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí? Zollinger-Ellison, ¿sí? El síndrome del Zollinger-Ellison, vamos a hablar mañana netamente del síndrome Zollinger-Ellison. Entonces, vuelvo a repetir, dependiendo de cuál célula afecta, va a haber esa producción. Entonces, si afecta a la célula beta, ¿qué puede producir al paciente? Va a producir una hipoglicemia, porque va a haber una hiperproducción de insulina, ¿sí? Y si hay una alteración, o si hay miren acá cómo se ve, ¿sí? Y si hay una lesión, una neoplasia, un tumor en las células delta, ¿sí? Célula alfa, vamos a tener que una hiperproducción de qué? Glucagón, excelente, doctor. Y también vamos a tener alteración en la gastrina, ¿sí? También en la lesión de la célula que produce la gastrina puede conducir a múltiples úlceras gástricas duodenales, ¿sí? Gástrica y duodenal.
duodenales, como vamos a ver más hacia adelante, que se va a llamar síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, depende mucho de dónde se encuentra el adenoma y de acuerdo a qué célula va produciendo la lesión. ¿Se entendió, doctores? Acá nuevamente, como para que vean una imagen histológica, miren ahí se observa la célula de los islotes de Langerhans. Ya no, ¿sí? Ya es una destrucción masiva del órgano. Vamos a aumentar esa imagen. Miren acá, prácticamente ya no se ve. Este es una lesión a la célula, beta. ¿Sí? ¿Sí? Lesión a las células betas. Miren acá nuevamente otra imagen, como nuestros islotes y los conductos están totalmente destruidos. ¿Sí? Están totalmente destruidos. Como digo, que le parecía mucho a el tumor de célula pequeña pulmonar. Y dijimos, perdón, vuelvo atrás, dijimos que los tumores pancreáticos no hay una invasión de tejido fibroso, pero sí que hay. ¿Aumento de qué había? ¿Aumento de qué había en los tumores pancreáticos? No había aumento de fibroso, sino exactamente. ¿Sí? Había aumento de fibras de colágeno. ¿Y cómo nosotros le llamamos a ese aumento de fibra de colágeno? ¿Cómo le llamamos? Al comienzo dijimos. ¿Cómo le llamamos nosotros? Desmoplasia. Excelente, doctora Amanda, doctora Cristiane. Gracias. Desmoplasia. Bueno, continuamos porque como vuelvo a decir un poquitito largo en la clase de hoy. Y acá la siguiente imagen, miren la fibra de colágeno, ¿sí? Patrón de crecimiento con nidos de células pequeñas, por eso que es similar a la célula, al tumor de célula pequeña del pulmón, ¿sí? Uniforme poligonal, rodeado por estromas fibrovasculares, que muestra colagenización, como estábamos diciendo, ¿sí? Densa. Esta es una tinción de hematocilina de eosina 40. Más o menos así se ve los tumores pancreáticos. Y acá miren la fibra de colágeno ya totalmente invasivo. Enfoque del complemento de células fusiformes. Se caracteriza por grandes células fusiformes con núcleos grandes, hipercromáticos dispuestas en haces mal formados. Ya prácticamente desapareció nuestros islotes de Langerhans. Bueno, acá para que vean un poquitito, ¿sí? Tumor maligno en el páncreas endocrino con la diferenciación de sarcomatosa. Punto de vista de baja potencia, como muestra el margen de empuje de los componentes de la célula de islotes adyacentes al páncreas no complicados. Miren, estos son nuestros islotes que son sanos, una forma de decir todavía, y esto es lo que van invadiendo. Van invadiendo. Entonces, como vuelvo a repetir, los pancreáticos se consideran, casi todos se consideran malignos. Y acá está un poquitito la clasificación morfológica que se utiliza, ¿sí? Que es la gradación histológica de cómo es para la clasificación de los tumores pancreáticos.
Y la más aceptada es de Capella y Coles. Capella y Coles, nosotros le leemos. No sé si ven bien ustedes la imagen. ¿Ven bien la imagen? ¿Da para leer? ¿Qué quiere que te repita, doctor Pedro? ¿Se recuerdan? Vuelvo a repetir. ¿Se recuerdan ustedes que la mayoría dice, como se ve un tumor maligno en el páncreas exócrino con la diferenciación de sarcomatosa, que son estos, y algunos acá, miren acá, dice que desde el punto de vista de baja potencia, que muestra el margen de empuje, ¿sí?, de los componentes de las células de islotes adyacentes al páncreas no complicado. Estas células malignas van empujando a las células, vamos a decirle, a las células sanas, y entonces van destruyendo, van ocupando su lugar. Como son tumores malignos, son invasivos, destructivos. Nada más, eso nada más lo que está queriendo explicar la imagen, la forma que invade. ¿Se entendió un poquitito? Y acá la imagen, le voy a ver si yo puedo tener esa imagen. Esta es la clasificación, ¿sí? Como dijimos que el páncreas no se el tumores pancreáticos no se clasifican como los otros. Entonces hay una clasificación que se llama Capella y Coles, que es la un poquitito más aceptada según la morfología. Y clasifican, se queda luego grabado, ¿verdad? Se clasifica en tumores endocrinas, o sea, neoplasias endocrinas del páncreas benigno, neoplasia endocrina del páncreas borderline, neoplasia endocrina del páncreas de baja malignidad y neoplasias endocrinas de páncreas de alta malignidad. ¿Sí? Vamos a ir hablando un poquitito. La neoplasia endocrina de páncreas benigno son tumores funcionantes bien diferenciados. ¿Se recuerdan ustedes que bien diferenciado significa que es similar a lo normal, sin angioinvasión, sin invasión de nuevos vasos, de tamaño pequeño? Ahí lo que entra, doctores, atiendan bien, de tamaño pequeño, ¿sí?, insulinoma menor a 2 centímetros y otros tipos de insulinomas menor a 1 centímetro. ¿Qué significa insulinoma? Que la afección está en cuál tipo de célula. Cuando hablamos de insulinoma, ¿en cuál tipo de célula? Doctora Welly, doctora Amanda, Welly no, Amanda. Célula beta, ¿sí? Tranquilo. Entonces, los tumores la insulinoma son menores, ¿sí? Vuelvo a repetir, menores a 2 centímetros, ¿sí? Menores a 2 centímetros. Y otros, ¿verdad? Tumores funcionantes, ¿sí?, puede ser menores a 1 centímetro. Tumor no funcionante bien diferenciado sin angioinvasión menor a 2 centímetros. Entonces, los benignos son menores de 2 centímetros. Después, la otra clasificación de neoplasias endócrinas del páncreas, que es borderline, tumor funcionante bien diferenciado, ¿sí?, sin angioinvasivo de tamaño intermedio. Por decir, uno de ellos, insulinoma, ¿sí?, de 2 a 3 centímetros. Y entre otros, de 1 a 2 centímetros, que es la funcional, ¿verdad? Tumor no funcionante bien diferenciado sin angioinvasión de 2 a 3 centímetros.
Bueno, ¿están entendiendo hasta ahí? ¿Se entiende un poquitito hasta ahí? Lo que dice es que tenemos la clasificación benigno, borderline, de baja malignidad y de alta malignidad. Bueno, esta es una clasificación según la morfología, más bien es según el tamaño de la neoplasia pancreática. ¿Entendiste, doctor Pedro? Como no se puede clasificar la neoplasia pancreática, no se puede clasificar igual a los otros, entonces hay una clasificación, estos son los que hicieron, ¿verdad? Capella y Tols hicieron una clasificación. Esa clasificación lo llevan en benigno, borderline, de baja malignidad y de alta malignidad. Y más bien ellos lo clasifican por su tamaño, ¿sí? Benigno, se dice que es benigno cuando es, por ejemplo, ¿sí? Un insulinoma menor a 2 centímetros. Borderline es un insulinoma entre 2 a 3 centímetros. Pero ¿cuál es la característica? No tienen angioinvasión. ¿Qué significa la palabra angioinvasión? ¿Sí? ¿Qué significa la angioinvasión? Que no tienen la invasión de nuevos vasos. ¿Sí? Son pequeñitos, pero no están invadidos por nuevos vasos. Entonces, benigno menor a 2 centímetros, borderline entre 2 a 3 centímetros. Y luego tenemos de baja malignidad, la otra clasificación de baja malignidad, que son tumores funcionantes bien diferenciados de tamaño grande o con angioinvasión. Ya hay angioinvasión ahí. De nuevos vasos significa eso. ¿Sí? Insulinoma mayor a 3 centímetros, ¿sí? O otros tumores funcionantes mayor a 2 centímetros. Tumor no funcionante bien diferenciado mayor a 3 centímetros o con angioinvasión. Y por último, la otra clasificación es de alta malignidad, ¿sí? Tumores funcionantes o no funcionantes, probablemente diferenciados o carcinoma de células pequeños. Entonces, lo de baja malignidad, si hay metástasis o invasión macroscópica, el tumor debe catalogarse como carcinoma neuroendocrina de baja malignidad. Si hay metástasis, ya le vamos a clasificar como carcinoma neuroendocrina de baja malignidad, cuando hay metástasis. Entonces, nada más, estos señores, entonces de alta malignidad, son mayores, espérate, te voy a explicar un poquitito raro. De alta malignidad, también lo de baja malignidad ya se considera mayor a 3 centímetros, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre de baja malignidad y de alta malignidad? ¿Atendés bien lo que dice? De baja malignidad son tumores funcionantes, bien diferenciados de tamaño grande o con invasión o con angioinvasión de nuevo vaso, ¿sí? El ejemplo nuevamente, un insulinoma mayor a 3 centímetros o otros tipos funcionantes mayor a 2 centímetros. Tumor no funcionante bien diferenciado mayor a 3 centímetros o con angioinvasión. Lo que son de la alta malignidad son tumores funcionantes o no funcionantes, pobremente diferenciado o carcinoma de células pequeñas. ¿Sí? También ¿cuál es la diferencia entre malignidad, de baja malignidad y de alta malignidad? ¿Cuál es la diferencia? Es que de baja malignidad es bien diferenciado, mayor a 3 centímetros, pero bien diferenciado. Y el de baja malignidad también puede ser de mayor a 3 centímetros, pero poco diferenciado. ¿Se recuerdan ustedes el término diferenciado y no diferenciado?
¿Se recuerdan ustedes? Y bueno, entonces eso es la diferencia. Entonces, para que nos faciliten un poquitito la clasificación de la neoplasia, Capello y Cole hicieron de eso esta clasificación. ¿Se entendió un poquitito? Sí, Capello y Cole habla del tamaño. Tamaño. Estamos hablando de tamaño nomás acá. Y función también un poquitito, pero más bien habla de tamaño. ¿Sí? Más bien habla de tamaño. Y nos va clasificando ahí lo que son angioinvasivos. Angioinvasivos. ¿Qué significa el angioinvasivo, doctor Pedro? Exactamente, la invasión de nuevos vasos, doctores. La invasión de nuevos vasos de ese tumor. ¿Se entendió? Así mismo, la invasión de nuevo vaso, pero de ese tumor. ¿Ven ustedes la siguiente imagen o no ven? No, ¿verdad? Qué pena. Es un cuadro bastante interesante donde habla de las células diferenciadas y no diferenciadas. Voy a intentar terminar lo otro y después, pero es imposible. Qué raro que no suba. No sé cómo puedo hacer para alzar la imagen. Voy a intentar grabar otra. Voy a intentar entrar y salir. Vamos a ver si. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? No ven la imagen, ¿verdad? No se ve la imagen. Y ahí no se puede ver. Intenten entrar después. Este PowerPoint está ahí en el plataforma. Intenten descargar después y vean, ¿sí? Porque la imagen que debería salir acá, lastimosamente no sale, nos habla un poquitito de la clasificación que estábamos hablando, ¿verdad? De la correlación clínico-patológico, más o menos, de los tumores endocrinos pancreáticos, según la clasificación de Capella y Cloche, ¿verdad? Tenemos las células diferenciados y indiferenciados. Dentro de las células diferenciadas tenemos adenoma, tumor potencial maligno incierto y carcinoma de bajo grado, ¿sí? ¿Cuáles son? En la adenoma nos muestran cuáles son las células que son dañadas, glucagón, insulina, signo clínico asintomático. El tumor de potencial maligno incierto, también la misma cosa. Nos va a mostrar cuál es la célula afectada y cuáles son los signos clínicos. El carcinoma de bajo grado, que está dentro de diferenciado, la misma cosa, cuál es la célula afectada y los síntomas clínicos. Y las células indiferenciadas tenemos al carcinoma de células pequeñas. Carcinoma de células pequeñas, ¿sí? Afectan especialmente a las células endócrinas del inmunitores de actividad escasa. En la clínica, signo de tumor, progresión rápida, sin síntomas hormonales. Raramente se ve síndrome de Cushing, carcinoide hipercalcémico o síndromes múltiples. Entonces es un cuadro donde nos habla de los tipos de células diferenciados e indiferenciados y los signos clínicos sobre todo, ¿sí? Los signos clínicos. Intenten después descargar, por favor, para que puedan repasar por lo menos, ¿sí? Intenten repasar, por favor, después. Bueno, criterio de malignidad. Le cuento que tengo muchísimas clases todavía. Vamos a irnos un poquitito más rápido.
El criterio de malignidad, primeramente tenemos que ver metástasis a ganglios linfáticos regionales u órganos distales. Este es uno de los criterios. Invasión vascular, ¿sí? Invasión macroscópica de vísceras adyacentes. Otros que podemos tener es infiltración fuera de la cápsula tumoral, índice mitótico elevado, necrosis tumoral y atipia celular significativa. Entonces, estos son criterios de malignidad, ¿sí? Criterios de malignidad. Y luego tenemos los tumores de bajo grado de malignidad y de alto grado de malignidad. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de eso? Entonces, los tumores de bajo grado, los secretores de insulina tienen un riesgo de bajo de curso de maligno, ¿sí? El 10% nada más, que puede llegar a ser hasta 60% para el resto de los tumores endocrinos pancreáticos. Los tumores que producen péptidos propios del páncreas, como insulina, polipéptidos pancreáticos, somatostatina y glucagón, son más frecuentes benignos que los que producen péptidos entéricos, por decir el polipéptido intestinal y vasoactivo, que es la gastrina. Entonces la gastrina es más maligno todavía que los insulina, la somatostatina y el glucagón, ¿sí? Y los tumores no funcionantes son malignos en la mayoría de los casos, aunque incluso si son de grado 1, ya el 65% es maligno. Entonces, los tumores no funcionantes son netamente, casi todos son malignos. Tumores pancreáticos, tumores endocrinos del páncreas, como ya estuvimos hablando, recién estábamos hablando de los tumores funcionales y los tumores no funcionales. Ahora vamos a ir entendiendo lo que significa eso. La mayoría de los tumores no funcionales, ¿qué tipo van a ser? ¿Benigno o maligno? Recién dije que la mayoría de los tumores no funcionales, el grado 1, ya tiene el 65% de que puedan ser malignos. Miren acá, los tumores no funcionantes son malignos en la mayoría de los casos, aunque incluso si son de grado 1, el 65% es maligno. Y sin embargo, los funcionales, ¿sí? La insulina, la somatostatina, el glucagón, todo eso es más bien lleva a benigno, pero la parte de gastrina es más bien maligno, pero puede ser también maligno, ¿sí? Puede ser también maligno. Y vamos a ver hoy entonces tumores funcionales que son asociados a síndromes clínicos por liberación de hormonas. Y los tumores no funcionales son sin síndromes clínicos. Sin síndromes clínicos. Vamos a ir viendo cada uno de esos. Entonces, tumores funcionantes. Dijimos que la insulina, la gastrina, el glucagón, el vasopéptido intestinal, la somatostatina, la gonadotrofinas. Entonces tenemos dentro de los tumores funcionales, vamos a tener insulinoma, gastrinoma, glucagonoma, vipoma, somatostatinoma, GR-foma, pero gonadotrofinoma, ¿sí? Entonces, estos son los tumores funcionales, tumores pancreáticos endocrinos o tumores endocrinos pancreáticos funcionales. Tumores endocrino pancreático funcionales. No se olviden, doctores. ¿Sí? ¿Se entendió? Funcionales. Tienen presencia clínica. Presencia clínica. La insulinoma, primeramente, ¿sí? Son tumores endocrinos pancreáticos funcionantes más frecuentes, entre el 50 al 60%. ¿Se recuerdan la clasificación?
¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de la clasificación de Capella y Coles? Benigno, ¿sí?, era menor a 2 centímetros. 90% de los casos son benignos que son menores a 2 centímetros. Y el 10% múltiples, mixta, borderline, ¿sí?, que se cree que es el tipo MEN 1, ¿sí? MEN 1, que son autosómicos dominantes con alteraciones de los supresores tumorales. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos todo de eso, verdad? ¿A quiénes afecta más? A pacientes de edad entre 50 y 60 años, más frecuente en mujeres que en hombres, 2:1. La insulinoma ectópico también existe, que significa fuera del páncreas, de 1 al 3%, puede ser en el duodeno, en el ilion y en el pulmón. Entonces, este es el resumen totalmente del insulinoma, ¿sí? Insulinoma. ¿Se entendió un poquitito? Entonces, tumor endocrino pancreático funcionante más frecuente, 50-60%. Benigno el 90% de los casos, que son tumores menores a 2 centímetros, y el 10% que son múltiples o borderline, y se cree que es o de baja malignidad, también podemos decir, y que la causa es el NEN 1, que es la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que es alteración en los supresores tumorales. La edad más frecuente que puede afectar es de edad entre 50 a 60 años, más frecuente en mujeres que en hombres, ¿sí? Y puede haber también insulinomas ectópicos, que significa fuera del lugar, que entre el 1 al 3% de los casos podemos encontrar en duodeno, ilion y pulmón. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cuál era la diferencia entre funcional y la no funcional? ¿Este es funcional o no funcional la insulinoma? ¿Funcional o no funcional? Funcional. ¿Y cuál es la diferencia principal entre funcional y no funcional? ¿Cuál era la diferencia que nosotros vimos recién o va vivo? Santander. Para allí preguntar, Santander. Para allí ser chato, Santander. Excelente, doctora Flavia. Excelente. La clínica. La clínica. Y acá tiene un cuadrito bien específico. Era la clínica. Los neuroglucopénicos, ¿sí? Va a tener una clínica de trastorno visual que puede tener la diplopía, visión borrosa en 59%, confusión, alteración de la conciencia, debilidad, trastorno motor transitorio, mareo, fatiga, conductas inapropiadas, dificultad para hablar, cefalea, parestesia. Y la parte adrenérgico, sudoración, temblor, náusea, palpitaciones. De la presentación clínica de la insulinoma, ¿sí? Y acá inclusive tienen el porcentaje de aparición y la forma que aparecen, ¿sí? Tanto los neuroglucopénicos y la forma adrenérgica. Bien resumidito para ustedes que puedan aprender bastante bien. Bueno, continuamos entonces un poquitito. Y acá la siguiente imagen, miren, una imagen macroscópica. Acá como ven, cuerpo del páncreas, cola y la insulinoma. Miren, insulinoma. Generalmente son adenomas, ¿sí? Y generalmente entre el 80 al 90% de los casos dijimos que es benigno cuando son menores a 2 centímetros. Menores a 2 centímetros. Bueno, miren acá nuevamente una imagen histológica. Las células de tumores son monótomas y demostrar un mínimo de pleomorfismo o actividad mitótica. Hay abundante depósito de amiloideo, características de un insulinoma. Miren acá, doctora. Acá le voy a mostrar esto. Y clínicamente el paciente tuvo hipoglicemia episódica. Hipoglicémica episódica.
Entonces, la característica principal del insulinoma, ¿qué va a ser entonces? En la clínica, ¿cuál va a ser principal? La presencia o de qué le pasa al paciente. ¿Mm? Hipoglicemia. Bueno, excelente, doctor Chayanne. Bueno, la pregunta es, ¿quieren descansar 10 minutos o quieren aguantar al doctor Chato 10 minutos y terminamos ya? Ustedes dependen. ¿Quieren descansar 10 minutos y continuamos? ¿O nos vamos directo 10 minutos y terminamos? ¿Quieren descansar? Si quieren descansar no hay problema. Pero voy a dejar grabando. Direto. Prometo não fazer mais perguntas. Tá bom? ¿Te habla de qué? Mira, pues el doctor Heraldo se manifestó. ¿Te habla de qué, doctor Heraldo? Casi Santander, para de hacer preguntas, Santander. Para. Bueno, vamos entonces directo para dar alumbramiento a la clase de ginecología después. ¿Están hablando ya de eso? ¿O está empezando recién la gestación? Santander, para allí para hacer preguntas. Bueno, continuamos entonces rapidito. Miren acá nuevamente una tinción inmunoquímica de la insulina. Miren acá cómo se observa bastante bien las células neoplásicas, ¿sí? Adenoma de células de islotes. Tumores no funcionantes. Dijimos que la mayoría de los tumores no funcionantes son inclusive malignos, ¿sí? Y no hay clínica, ¿sí? El 35 al 50% de los casos de los tumores endocrinos pancreáticos aparecen entre la edad de 50 a 60 años. No hay diferenciación de sexo, pues tanto en hombre y mujer. Generalmente afecta más la cabeza del páncreas, el 50% de los casos. La funcionante era cuerpo y cola, ¿verdad? Especialmente la insulinoma, pero era cuerpo y cola. Cuerpo y cola. Bueno, para Santander. Bueno, producción hormonal escasa o nula y el maligno del 60% de los casos, ¿sí? 60 a 65% de los casos en los tumores no funcionantes. Sin embargo, los tumores funcionantes, si son menores a 2 centímetros, son malignos o benignos. Para Santander de fazer pergunta. Para. Menores a 2 centímetros, benigno. Ya están cansaditos ya. Forza, doutores. Forza. Ya que van a dar después ginecología. Forza. Ahí saliendo. Forza. Forza, doutores. Ya vamos a terminar ya. Bueno, continuamos entonces. Tumores no funcionantes, entonces la sintomatología sí aparecen. Dolor abdominal entre el 36 y 50% de los casos. Ictericia obstructiva, 28 a 40% de los casos. Pérdida de peso, 24 a 46% de los casos. Y tumor abdominal entre 8 a 40% de los casos. Entonces sí aparecen los signos y síntomas, especialmente los síntomas en los tumores no funcionantes, ¿sí? Los tumores no funcionantes. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno. Y para ir terminando, vamos ya a empezar a hablar de del síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí? Que es la gastrinoma, tumor de la célula G. Entonces,
Síndrome del Zollinger-Ellison, el gastrinoma, tumor de la célula G. Vamos a hablar un poquitito. ¿Cuál era su característica principal? ¿Qué producía mucho este síndrome? Para, Santander, de preguntar, por favor. No pregunta más. Sí, doctor. ¿Qué producía? ¿Cómo nosotros vamos a ver que es síndrome de Zollinger-Ellison? Doutora Amanda, cadê você? Doutor Pedro? No. No. Signo. Signo. No. Úlcera, doctores. Úlcera. Úlcera. Úlceras intestinales y gástrica y intestinales, decía. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan ya? Ahí está. Y el doctor Pedro, que usted sabe. Bueno, la enfermedad del síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí? Es una enfermedad rara causada por un tumor secretora de gastrina, que es la gastrinoma, como todos ya me dijeron, caracterizado por la hipersecreción del ácido, como todos ya me dijeron. Es una enfermedad ulcerosa grave del tracto digestivo superior y tumores de células no beta del páncreas, como la producción de gastrina, ¿sí? Entonces, es eso el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí? Bueno, voy a terminar. Este síndrome fue definido por el quien lo bautizó, ¿verdad? Zollinger y Ellison en el año 1955. La triada descrita incluye enfermedad ulcerosa severa, hipersecreción de ácida gastrina, ¿sí? Y tumores de células no beta de los islotes pancreáticos, que es la gastrinoma. Entonces, esta es la triada del síndrome de Zollinger y Ellison, ¿sí? No se olviden. Está asociado con una hipersecreción del ácido gástrico y úlcera péptica severa. Causa úlcera en el 90-85% en el duodenal, yeyunal y el 15% en el gástrico. Refractaria a terapias médicas, ¿sí? Hay que decir que el omeprazol, el sucral, todo lo que ustedes puedan imaginarse, puede inhibir un poquitito, pero igual después, por la alteración, por la hipersecreción del ácido gástrico, va a volver otra vez ese paciente con la úlcera. El 50% de los pacientes con gastrinoma tienen diarrea, ¿sí? Tienen diarrea. Se presentan con diarrea. Los tumores en el páncreas, por lo general, también duodeno, peripancreática de los tejidos blandos, androgástricos, lo contrario de la distribución de la célula G, producen tumores, pero después vamos a ver que estos se pueden solucionar quirúrgicamente. Los tumores también en el ovario, también producen tumores en el ovario, mesenterio, hígado, intraabdominal, ganglio linfático, y se piensa también que puede ser tejido ectópico de páncreas o metástasis de los tumores del páncreas puede también producirse. Pero no es incierto todavía eso. El 50% son localmente invasivos o metastásicos en el momento del diagnóstico. El síndrome de Zollinger-Ellison suelen ser solitario, maligno, que se encuentra en el páncreas, ¿sí? El caso de neoplasias endocrinas múltiples 1 es menos probabilidad de ser maligno. Si es de tipo 1, menos probabilidad de ser maligno. Se originan en las paredes duodenales y a menudo multicéntricos. La etiología y la patogenia del síndrome, ¿qué ocurre? Las gastrinomas son los más frecuentes,
solo responsable alrededor del 0,1% de todos los pacientes con úlcera digestiva. Está presente en una de cada 20 úlceras recurrentes después de la cirugía, más frecuente en hombres que en mujeres entre el 30 y 50 años. Único o múltiple pancreático de 0,1 a 20 centímetros de diámetro, o extrapancreático que puede ser su mucosa del estómago de duodeno, puede llegar a medir de 1,5 a tan solo 1 milímetro de diámetro. El triángulo de la gastrinoma, el triángulo del gastrinoma, el 90% de los casos, la unión del conducto cístico, el colédoco por arriba y la segunda y tercera porción del duodeno, y la cabeza y el cuello y el cuerpo pancreático en la región media. Entonces, generalmente la afectación del síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí? La afectación, el lugar más frecuente del síndrome del Zollinger-Ellison es en el triángulo de la gastrinoma, el 90% de los casos, ¿sí? En el triángulo de gastrinoma ocurre más el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Dónde se encuentra el triángulo del gastrinoma? La unión del conducto cístico y el colédoco por arriba, la segunda y la tercera porción y del duodeno, y la del cuello y el cuerpo pancreático en la región media, ¿sí? Forma un triángulo y ese es el lugar más frecuente de afectación, de donde más ocurre el síndrome de Zollinger-Ellison. Bueno, el síndrome de Zollinger-Ellison, vamos a continuar todavía. Están cansados, ¿verdad? Entonces voy a dejar por acá y la próxima clase vamos a continuar nuevamente sobre estos. ¿Está bien? Son angioinvasivos, doctores. Son angioinvasivos. No es que pueden ser, son angioinvasivos, doctores. Vuelvo a repetir, va a haber un guía de estudio en semana 3, no vale punto, pueden completar lo que quieren, pero le digo completen. Ya saben por qué le estoy diciendo completen, respondan correctamente, que le va a ser de mucha ayuda, ¿sí? El trabajo de 30 puntos para el parcial ya está todo ya. Pues el miércoles pasado no hubo clase, doctora. Dimos jueves. ¿No te avisaron? Qué malos son. Doctora Milena, qué mala que sos con la doctora Vivian, no le avisaste. Inclusive muchos me escribieron que querían que sea jueves de mañana la clase en lugar de miércoles. Muchos me escribieron. Pero lastimosamente, por mí da igual. Yo lo único que quiero que ustedes sean cómodos. Pero lastimosamente, espere, voy a hablar, doctora Milena. Lastimosamente, hay gente, no sé, gente que participan en clase o no participan en clase, se fueron y, o sea, escribieron y se playaron que por qué la clase cambia de día, dice. Que es irresponsabilidad del doctor cambiar la clase de día. Entonces, una tristeza. Yo sé que yo le pedí, por favor, cambiar de día, porque yo también no podía. Y le di clase el jueves. Y muchos me escribieron al privado y me dijo, gracias, doctor, está mejor jueves que miércoles. ¿Podemos cambiar? Y yo le dije,
Pena que no puedo, doctor, porque se fueron a quejarse. O sea, no es que se fueron, escribieron a los jefes quejándose que yo cambio la fecha. Y entonces me molesté un poquitito, pero después dije que son ceras. No voy a cambiar nomás la fecha. Ya no, doctora. Apareció la doctora Dara. Ya no, doctora. Ya no. Los trabajos ya están todos ya. Solamente guía de estudio. Bueno. Nos vemos mañana, doctores. ¿Qué hora quieren? Mañana a las 9 la clase, ¿verdad, doctores? Bueno. Y lastimosamente no puedo cambiar, doctora Villa. Quisimos cambiar con unos colegas. Quisimos cambiar con unos colegas y se quejaron. Yo no sé por qué. Déjenme, voy a resolver ese inconveniente, doctores. ¿Sí? Vamos a ayudarnos, ¿está bien? Vamos a ayudarnos. Voy a estar dando informaciones a la delegada y al delegado. ¿Puede ser? Vamos a buscar una solución. Es que ustedes se quejan. Yo no me quejo. Ustedes se van a quejarse después contra mí. Doutora Milena não queria escutar a chatice do Dr. Santander, então saiu. Bueno, doctores, le voy a pasar información a los doctores. Voy a pasar información si tenemos mañana clase o no. Ahora mismo voy a hablar con el doctor Cantero y con el doctor Mesa. Si ellos autorizan, nuevamente vamos a cambiar. Pero no se vayan a quejar. Yo creo que son alumnos que no participan en clase que se van a quejarse. Bueno, chao, doctores. A empezar la clase de gineco. ¿Sí? Que tengan buena clase de gineco. A buscar alumbramiento. Chao, doctores. Cuídense. Cuídense. Ya paso información dentro de un rato. ¿Está bien? A cuidarse.